¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Tranqui. Qué bueno, qué bueno. Ah, bro, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya, llama la lista. Arnaldo Enciso, David Morel, Elías Lugo, David Morel, Elías Lugo. Después Ezequiel, Fabián Alfonso. Ezequiel, ¿quién sería? Ezequiel, ¿qué sería? Luis Díaz, brother. Ruiz Díaz. Ezequiel Ruiz Díaz y Fabián Alfonso. Ezequiel Ruiz Díaz, Fabián Alfonso. Espectacular. Fernanda Vareiro de Moura. Fernanda Vareiro de Moura. Después Héctor Amarilla, Jennifer Fleitas. Héctor Amarilla, Jennifer Fleitas. Ah, Jonathan Ayala, Jordan Steele. Jonathan Ayala, Steve. Jorge González, Kevin Arroba. Jorge González, Kevin Arroba. Jorge González, Kevin Arroba. Juan Villalba. Juan Villalba. Lucas Jodado Martinetti. Lucas Jodado Martinetti. Moisés Morán, Nelson Vera. Raúl Duarte, Rodrigo Gado. Rodrigo Gado. Sergio Ayala, Walter Fernández. Sergio Ayala, Walter Fernández. William Zanave.
Creo que están todos, son 24. Corroborar, 15, 23. Alguien falta. Yo, profe, Elías Machuca. Ya Machuca. Ahí está. Espectacular. Ahí está. Bueno, ya subieron sus trabajos a la plataforma. Ya, ya está habilitado, la, ya está habilitado la parte para la entrega del trabajo que estuvimos haciendo ayer. Eso va a estar disponible hasta el viernes a las 23 horas. Voy a poner acá. Trabajo de ayer que hicieron en clase correspondiente al cuestionario. Número 2 está con disponibilidad hasta mañana a las 3 horas. Foro 2. Profesor, Sí, el foro 2 también hasta el domingo, de verdad, porque. Ah, ya está colocando. domingo Justamente esa es la consulta que están haciendo todo. de 9. Sí, ahí está. El trabajo yo no puedo dejar hasta el domingo porque el trabajo, pues, en teoría era un trabajo que se tenía que hacer en clase. Entonces, para no ser muy more y directamente ya que ustedes nos presentaron, sacar los puntos, entonces yo por lo menos le doy hasta el viernes para que puedan entregar las 23 horas, ¿verdad? Pero, Profesor, sí, ese foro 1 ya corregiste al profesor. no corregí todavía, no corregí todavía. Estoy corto de tiempo para el tema de las correcciones, pero apenas corrija, voy a corregir y luego le voy a compartir el solucionario del cuestionario. O sea, es como un examen, pero con los ejercicios resueltos. Entonces, para que ustedes puedan corroborar y verificar y eso. Y lo mismo con el foro 2, ¿verdad? Con el cuestionario 2, quiero decir. Ah, yo pensé, viste que el foro 1, has visto que a muchos le corrigió y estaba mirando yo el mío y no estaba corregido y pensé que entregué de tiempo. Ah, vos me decís por el foro, no por el cuestionario. No, foro 1, profesor. Ah, sí, sí, sí. No pasa que yo en un momento dado yo entré y corregí lo que habían entregado en ese momento y después ya no volví a entrar nomás para corregir. Pasa que me tengo que hacer tiempo nomás para corregir todo, o sea, corregir foro, cuestionario. Entonces, para la próxima semana ya tendrían todo corregido. El tema Sí, sí, es no. tiempo nomás. Viste que yo pensé que ese también era hasta el domingo, pues, y yo ya me confundí todo por la fecha que tenía ahí, pues por eso no, profesor. Gracias. Ah, ya, ya, no, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sin problema, sin problema. No te preocupes. Si vos entregaste, está ahí y se va a corregir, no te va a ocupar. Vale, gracias. Eh, ya está, ya, sin problema. Bueno, lo que le quería comentar es lo siguiente. Ayer nosotros vimos con este cuestionario número 2, básicamente lo que hicimos fue, este, básicamente lo que hicimos fue finiquitar lo que sería campos eléctricos propiamente dicho, que sería el capítulo 23 del libro Sirway, ¿verdad? Tomo 2. Ahora estaríamos avanzando con lo que sería el capítulo de potencial eléctrico. Potencial eléctrico, a diferencia de campo eléctrico, ¿verdad? Que incluye justamente la parte de fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica es parte del campo eléctrico. Al existir una fuerza existe un campo y al existir un campo existe una fuerza. Entonces, como les había dicho, son unidades. Sí, sí, sí. El cuestionario uno se va a habilitar.
Tanto el cuestionario uno como el cuestionario 2, para lo que nos entregaron ahora, o sea, lo que nos entregaron a tiempo, eso yo suelo habilitar en la última semana de clase, ¿verdad? Ponerle que sí, nuestro examen final creo que está previsto para el miércoles 31. Entonces yo hasta el martes 30, o sea, en la última semana de clase, ¿verdad? Hasta el martes anterior al examen final, yo suelo habilitar para la entrega. O sea, toda esa semana hasta el examen. O sea, el día del examen ya no se entrega nada, pero hasta un día antes, sí, suelo habilitar la entrega. Entonces, justamente para que yo pueda tener todo corregido eh, y el día del examen yo les pueda dar a ustedes eh, sus puntajes acumulados, ¿verdad? Para que ustedes sepan que si tienen acumulado 30 puntos, 40 puntos, entonces por eso. Y eso, ¿verdad? No sé si tienen otra duda. Bueno, con respecto a esta parte que sería potencial eléctrico, como les había comentado, le había adelantado, potencial eléctrico es una unidad escalar, ¿verdad? A diferencia de los demás, que son vectoriales. El potencial eléctrico sí es una unidad escalar, ¿verdad? Les voy a mostrar el libro en la parte que habla de potencial eléctrico. Y después de eso le voy a mostrar un resumen que yo había hecho hace 2 años de este capítulo potencial eléctrico, porque de repente al mirar van a ver que es un poco complejo, ¿verdad? Pero en el resumen que yo les voy a pasar, yo le voy a ir aclarando justamente esas dudas. Entonces, sé la unidad 2 clase de hoy. Eh, no sé por qué está afuera, tiene que estar acá adentro. Está justamente yo hice un resumen. Bueno, ese sería nuestro capítulo 25, que sería potencial eléctrico, ¿verdad? En línea general, el capítulo habla de la diferencia de potencial y potencial eléctrico. Diferencia de potencial en un campo eléctrico uniforme, potencial eléctrico, energía potencial debido a cargas puntuales, obtención de valores, del valor de campo eléctrico a partir del potencial eléctrico, el potencial eléctrico debido a distribución de cargas continuas, potencial eléctrico debido a un conductor cargado y ejercicios que tiene, ¿verdad? Y acá habla justamente que el concepto de energía potencial se presentó justamente en un capítulo anterior, ¿verdad? Eh, en conexión con las fuerzas conservativas como la fuerza de gravedad y la fuerza elástica ejercida por un resorte. Cuando nosotros hablamos de energía potencial, ¿verdad? Ustedes se deben recordar que en el proceso de conservación de energía siempre se trabaja con dos tipos de energía, que sería la energía potencial y la energía cinética. La energía cinética que está directamente relacionada al movimiento, ¿verdad? Por eso que normalmente la fuerza de energía cinética es masa por velocidad al cuadrado sobre 2, mv al cuadrado sobre 2, ¿verdad? Y la energía potencial es la mgh, que se llama masa por gravedad por altura, ¿verdad? Porque eh, a diferencia de la energía cinética, la energía potencial está relacionada con una energía que se dice estar acumulada, o sea, una energía que se dice que está en la inminencia de un movimiento. Ejemplo, si yo tengo un objeto que está a una altura de 5 metros, ¿verdad?
ese objeto, para que esté a una altura de 5 metros, yo tuve que aplicarle una fuerza externa. Esa fuerza externa es mi propia fuerza que hizo justamente con que el objeto llegue a esa altura de 5 metros, ¿verdad? Entonces, en la energía potencial se habla justamente de aplicación de una fuerza externa esta que hace con que efectivamente el cuerpo pueda adquirir esa energía potencial. ¿Por qué? Porque la aplicación de esa fuerza externa es la que hace que ese cuerpo esté a una altura X y esté en la inminencia de movimiento. ¿Qué significa estar en la inminencia de movimiento? Que si yo llego a soltar ese cuerpo, automáticamente el cuerpo comienza a adquirir movimiento porque está a una altura. Entonces, a medida que va bajando, él va aumentando su velocidad y va pasando de energía potencial a energía cinética, ¿verdad? Hasta que toca el suelo. Una vez que toca el suelo, no significa que la energía se termina, ¿verdad? También aprendimos que la energía no se crea, la energía tampoco nace de la nada, sino que la energía se transforma, o sea que esa energía que inicialmente era potencial y después se convierte en cinética, al tocar el suelo, eh, no es que deja de tener energía, sino que se disipa justamente por el camino. Entonces, como le decía, eh, al tocar el suelo, la energía se disipa, no es que se pierde, sino que se transforma parte en energía calórica, ¿verdad? En calor, y parte es transferida al suelo, ¿verdad? También existe lo que es la energía potencial relacionada al uso de los resortes, que sería la energía potencial elástica. La energía potencial elástica se habla justamente de la misma aplicación de una fuerza externa que va a generar una compresión en el elástico y esa compresión en el elástico va a generar una delta X, que sería una diferencia de distancia. Distancia esta que puede ser horizontal o vertical, ¿verdad? Esta delta X, que sería una diferencial, que sería un diferencial de distancia, al fin y al cabo va a ser con que quede acumulada una energía potencial elástica que al retirar la acción externa, que sería la fuerza que yo le apliqué al objeto, va a ser con que el elástico vuelva a empujar el objeto, ¿verdad? Que si hablamos de un sistema conservativo, quiere decir que si yo apliqué una fuerza de 50 newton, entonces en principio la fuerza elástica debería ejercer una fuerza de 50 newton también contra el objeto, ¿verdad? Pero sería un mismo módulo, eh, sentido igual, pero dirección contraria. Si yo empujo de izquierda a derecha, él estaría empujando de derecha a izquierda, ¿verdad? Sentido contrario. Y va a ser justamente directamente proporcional a la deformación del resorte. Y bueno, luego dice, al emplear la ley de conservación de energía, con frecuencia se puede evitar trabajar directamente con fuerzas cuando se resuelven diferentes problemas de mecánica. En este capítulo se verá que el concepto de energía potencial también es un valioso en el estudio de la electricidad, ya que la fuerza electrostática dada por la ley de Coulomb es conservativa. Entonces, hagan, hagan memoria de esto que dice acá, conservativa. Esto es lo que va a hacer con que los conceptos físicos tengan una interferencia en la parte matemática. Esta palabra, ley de Coulomb, es conservativa, justamente
nada se pierde y todo se transforma. Es un sistema conservativo, un sistema era, un sistema que era, por ejemplo, potencial, se convierte en dinámico, o sea, se convierte en cinético y luego vuelve a convertirse en potencial. Entonces eso se va conservando y va transformando de uno a otro, ¿verdad? Los fenómenos electrostáticos, dice, pueden describirse convenientemente en términos de energía potencial eléctrica. Esta idea permite definir una cantidad escalar conocida como potencial eléctrico. Ahí está, cantidad escalar. Porque el potencial eléctrico, dice, en cualquier punto en un campo eléctrico es una función escalar. Este se puede emplear para describir los fenómenos electrostáticos de manera más simplificada que si se confiara solo en los conceptos de campo y fuerza eléctrica. En capítulos posteriores se verá que el concepto de potencial eléctrico es de gran valor práctico. La diferencia de potencial y potencial eléctrico, dice, cuando una carga de prueba Q sub 0 que se coloca en un campo eléctrico E, que nosotros ya aprendimos ya que es campo eléctrico y ya aprendimos que sería una carga de prueba, creado por algún otro objeto cargado, ¿verdad? Entonces tenemos nuestra carga generadora positiva o negativa. Esa carga genera un campo eléctrico y dentro de ese campo eléctrico, en algún sector, en algún punto, se incorpora o se agrega una carga de prueba, ¿verdad? La fuerza eléctrica que actúa sobre la carga de prueba es Q sub 0 por E. Y eso aprendimos nosotros, que justamente la fuerza es la carga por el campo. O sea, ¿por qué? Porque el campo es igual a la fuerza eléctrica sobre la carga. Entonces, si despejamos la fuerza, vemos que la fuerza eléctrica efectivamente es esa carga Q sub 0 multiplicada por el campo que se genera en ese punto. Entonces, si el campo es producido por más de un objeto cargado, ¿verdad? Estaríamos hablando de un campo resultante. Esta fuerza que actúa sobre la carga de prueba es el vector suma de las fuerzas individuales ejercidas sobre ella por otros varios objetos cargados. O sea, está hablando justamente de la fuerza, perdón, de la fuerza no, del campo resultante. Eso también vimos nosotros a través de ejercicio. La fuerza Q sub 0 es conservativa debido a que las fuerzas individuales descritas por la ley de Coulomb son conservativas. Cuando la carga de prueba se mueve dentro de un campo eléctrico por un agente externo, el trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga es igual al negativo del trabajo hecho por el agente externo que produce el desplazamiento. O sea, está hablando justamente de un desplazamiento, o sea, es el agente externo que hace que la carga, Dios mío, cómo sigue entrando gente. Ay, eh, el agente externo que hace con que la carga ingrese justamente en ese campo eléctrico, esa fuerza o esa fuerza externa, por ejemplo, de mi mano, haciendo con que la carga llegue hasta el campo eléctrico, va a generar justamente una reacción, ¿verdad?, dentro de ese campo gravitacional. Y esa acción es justamente una acción que se forma por esa misma fuerza eléctrica. O sea, ¿a qué yo me refiero? Que si nosotros tenemos una fuerza, o sea, una carga positiva, y yo le acerco otra carga puntual que también es positiva, efectivamente ambas se van a repelir, ¿cierto? Entonces, va a haber una fuerza externa mía si yo quiero ingresar esa carga dentro de ese campo, ¿verdad? Y yo empujo eso, yo tengo que ejercer una fuerza externa y va a haber una fuerza contraria que va a ser eh, la acción, eh, la acción generada por la repulsión, ¿verdad? Que se genera justamente al tener dos cargas del signo igual, ¿verdad?
Entonces ahí por eso es que habla justamente de que la fuerza Q0, que es conservativa, debido a que las fuerzas individuales escritas por la ley de Coulomb son conservativas. Dice, cuando la carga de prueba se mueve dentro de un campo eléctrico por un agente externo, o sea, cuando la carga eléctrica se mueve dentro del campo, por ejemplo, por mi mano o por algún agente externo, el trabajo hecho por el campo eléctrico, el trabajo que el campo eléctrico hace en esa carga, es igual al negativo, o sea, es contrario al trabajo hecho por el agente externo. O sea, el agente externo es mi mano. Mi mano genera un trabajo que es el que va a mover la carga dentro del campo. Entonces, siempre estamos hablando de un principio de acción y reacción, ¿cierto? Tercera ley de Newton. Entonces, si yo con un agente externo que es mi mano genero un movimiento de la carga dentro del campo eléctrico, entonces el campo eléctrico por reacción va a generar un trabajo contrario y este trabajo contrario es negativo. ¿Por qué? Porque tiene un vector que es opuesto a el movimiento que yo estoy haciendo con mi mano. Si yo empujo hacia un sentido, él me va a generar una oposición hacia el sentido contrario. Entonces el mío yo tomo como positivo, el campo va a generar un efecto negativo. ¿Se entiende eso, verdad? ¿Se comprende el concepto? ¿Me siguen? Sí, profesor. Bueno. Eh, Negativo al trabajo hecho por el agente externo que produce el desplazamiento. Perfecto. Para un desplazamiento infinitesimal, que sería un diferencial S. Un desplazamiento infinitesimal está hablando de un desplazamiento extremadamente pequeño, ¿verdad? Por eso habla de diferencial S. El trabajo hecho por el campo eléctrico sobre la carga sería justamente la fuerza por diferencia, o sea, por el diferencial S. El trabajo pues siempre es fuerza por distancia, ¿cierto? Hasta ahí se entiende. ¿Se comprende eso? Trabajo de fuerza por distancia, ¿se acuerdan de eso? Sí, profe. Entonces, ¿qué pasa? Si el trabajo que es el trabajo hecho por el campo eléctrico, ¿verdad? Es justamente la fuerza por la distancia, o sea, pero esa distancia como es una distancia infinitesimal, entonces es un diferencial S. Entonces, el trabajo es igual a la fuerza que hace referencia justamente a la fuerza externa por un diferencial S que es el pequeño desplazamiento que yo genero. Y eso va a ser igual en módulo al Q sub 0 por E, que es el Q sub 0 por E, es la fuerza eléctrica, ¿cierto? Por el diferencial S. Esto es la fuerza externa que va a hacer con que, por ejemplo, la carga se mueva, no sé, 1 centímetro dentro del campo eléctrico. Dijimos que si nosotros generamos esa fuerza, ese trabajo, el campo por reacción también va a ejercer un trabajo opuesto. Mismo módulo, mismo sentido, pero dirección opuesta. Entonces, si tomamos como módulo, estamos hablando que él hace una fuerza por una distancia también, el campo. Pero en este caso, en fuerza eléctrica, ¿cuál es la fórmula? Q sub 0 por E, ¿verdad? No sabemos que campo es igual a fuerza sobre carga. Entonces, la fuerza es Q sub 0 por E, porque estamos hablando de fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza externa por el diferencial S, todo esto representa el trabajo externo y el Q sub 0 por E o el diferencial S, eso sería la fuerza eléctrica por esa misma distancia que se generó con el desplazamiento de la fuerza externa. Entonces, eh, esto es fuerza por distancia y esto es fuerza por distancia. Solo que esta fuerza es externa y esta fuerza es eléctrica. ¿Se entiende, verdad? ¿Me siguen ahí? ¿Dudas? ¿Se comprende? Les muestro. ¿Ven acá mi mano? Sí, profe. Mira.
acá hay un campo eléctrico, ¿cierto? Yo ingreso una carga en el campo eléctrico. Yo estoy ejerciendo una fuerza externa. Esa fuerza externa va a generar un trabajo, porque el trabajo es fuerza por distancia. Entonces yo esta carga yo muevo 2 centímetros dentro de un campo. Este campo se generó con una carga que está acá situada en esta parte. Entonces yo muevo estos 2 centímetros. Esta movilización que yo genero es un trabajo, porque el trabajo es fuerza, que es mi fuerza externa por la distancia. Dijimos que justamente si yo hago esto dentro de un campo eléctrico, el campo eléctrico tiene su reacción como todo. Acción, reacción, tercera ley de Newton, ¿verdad? Tercera ley de Newton. Entonces, él va a generar un trabajo contrario. Y el trabajo que es fuerza por distancia. Pero que en este caso, como estamos hablando de campo, la única fuerza que nosotros conocemos es la fuerza eléctrica. Y esa fuerza eléctrica, si nosotros despejamos la fórmula de fuerza y campo y carga a prueba, es justamente campo es igual a fuerza sobre carga de prueba y por ende la fuerza es igual al campo por la carga de prueba. Entonces yo igualo mi fuerza externa por estos 2 centímetros que yo moví y va a ser igual a la fuerza interna que se genera en el campo, que va a ser justamente la fuerza que se generó por esta acción externa, que es una fuerza contraria, pero que en módulos son iguales porque son acción y reacción. Entonces va a ser fuerza eléctrica, que es campo por la carga de prueba, y multiplicado por el diferencial S, que fue la pequeña distancia que yo moví acá. Si yo moví 20 centímetros de acá hacia acá, acá se va a generar una fuerza que también va a intentar mover 20 centímetros de acá hacia allá. ¿Se entendió eso? Es fuerza por distancia. Fuerza por distancia, se igualan fuerza por distancia, solamente que esta es una fuerza generada por una acción externa y esta es una fuerza generada como en reacción a esta fuerza externa. Y esta fuerza generada es generada por el campo eléctrico. Y este campo eléctrico es fuerza eléctrica por carga de prueba. Y ambos multiplicados por un diferencial S, que es esa pequeña distancia que se desplaza hacia acá o se desplaza hacia allá. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Sí, profesor. Sí, brother. Sí, Bueno, profesor. es nomás capaz de un poco abstracto, ¿verdad? Abstracto, quiero decir. Pero la física, sí, ¿verdad? Tienen que tratar de abrir un poco la mente y tratar de imaginarse, ¿verdad? Que si nosotros tenemos acá una carga generadora, eso va a generar un campo radial. Y este campo radial va a afectar a cualquier cosa que aparezca en ese campo. Entonces, esto tiene un campo y de repente yo meto una carga dentro de ese campo. Entonces, al meter la carga en ese campo, yo genero un trabajo, o sea, meto fuerza por distancia. Entonces, este campo se va a ver afectado por esta acción externa. Entonces, él va a generar una reacción y la reacción va a ser justamente contraria y va a ser una fuerza por distancia también, ¿verdad? Solamente que en este caso, como estamos hablando del campo eléctrico, la fuerza es la fuerza eléctrica y la fuerza eléctrica es directamente proporcional al campo por la carga de prueba y al ser trabajo en ambos lados, trabajo positivo, por decirlo así, y trabajo negativo de oposición, esto es fuerza por distancia, fuerza externa por la distancia, y esto es fuerza eléctrica, que es campo eléctrico por carga de prueba multiplicado por la misma distancia. ¿Se entiende, verdad? Son iguales en módulo, pero así como vimos nosotros que AB era igual a menos AB. ¿Se acuerdan de eso, verdad? AB era igual a menos AB, porque si ponemos nosotros dentro de un diagrama cuerpo libre, nos damos cuenta que lo que empuja hacia acá va a ser igual a lo que empuja hacia acá. Mismo módulo, mismo sentido, pero direcciones opuestas, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros entonces que como esta cantidad de trabajo es realizada por el campo, la energía potencial del sistema campo-carga se reduce a una cantidad diferencial U. Ahora bien, ¿qué es el diferencial U? Diferencial U, cuando nosotros hablamos justamente de esta U, estamos hablando de la energía potencial.
U es energía. O sea, esta U se utiliza para determinar la energía potencial. Entonces, este trabajo generado hizo con que se genere una energía potencial. O sea, no había nada. Les juro que deberían poner a alguien acá en la universidad para poder estar eh, colaborando con el tema este de agregar la gente y demás cosas, porque demasiado complica estar desarrollando la clase, de repente la gente entra y corta un poco el mambo, tanto para mí como para ustedes, ¿verdad? Dios mío. Y gusto, ya ves. Eh, corta mambo totalmente lo. Bueno, lo que están, están y lo que no están, no están. Eh, le decía, ¿verdad? La energía potencial se genera y se transforma. Es conservativa. Cuando yo ingresé con esta fuerza externa, yo ingreso y yo muevo, o sea, yo muevo a través de una energía cinética, ¿cierto? Cuando yo meto una carga dentro de ese sistema, esa carga se convierte en una energía potencial, o sea, queda potencializada, tiene un potencial eléctrico. ¿Por qué? Porque yo le aplico una fuerza por una distancia y eso genera un trabajo. El trabajo está relacionado con la energía. Para generar un trabajo nosotros necesitamos energía. Entonces, al estar dentro de ese sistema, se genera una energía potencial. Y esa energía potencial es justamente relacionada con ese trabajo, que sería la fuerza eléctrica multiplicada por el diferencial distancia, por esa pequeña distancia que se generó a través de una reacción, o sea, una oposición a la aplicación de esa fuerza externa por esa pequeña, por ese pequeño diferencial distancia. Una fuerza externa ingresa una carga dentro de un campo, ¿verdad? Eso va a generar una reacción. Esa reacción se genera a través del campo eléctrico. Ese campo eléctrico genera una fuerza por ese mismo diferencial distancia. ¿Esa fuerza cuál es? Es la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica que es el campo por la carga de prueba multiplicado por el diferencial distancia. Ok, eso es un trabajo y ese trabajo es la energía potencial, o sea, mejor dicho, sí, es la energía potencial que se generó en esa carga dentro de ese sector. Pero ¿qué pasa? ¿Es positiva o negativa? Efectivamente es negativa. Porque si yo ingreso esto acá, ¿verdad? Esto mismo que yo ingresé va a generar una reacción. Esta reacción está generada por el campo. Es como que el campo estaba parado, estaba acá. Se ingresó algo en él, entonces él genera algo que quiere empujar, ¿cierto? Y lo que empuja no es el campo, lo que empuja es la fuerza. Eso yo le expliqué eso ayer. Lo que empuja no es el campo, es la fuerza. Entonces la fuerza, que es el campo por la carga, ¿verdad? Va a tratar de empujar eso. Y como esto fue positivo, entonces eso va a ser negativo. Entonces, se habla ahí de un diferencial energía potencial o diferencial potencial. ¿Por qué? Porque si yo hablo de un diferencial distancia, o sea, si yo hablo de una pequeña distancia, entonces ahí él hace referencia a un diferencial distancia, porque se habla de un pequeño potencial nomás que se genera. Ahora, si yo hablo de una distancia grande, yo estaría hablando del potencial. Pero como habla de un diferencial distancia, entonces es un diferencial potencial. Porque si yo muevo un poquitito, no se va a generar un gran potencial, se genera un diferencial potencial. Diferencial distancia genera un diferencial potencial. Entonces, ese diferencial potencial es justamente la fuerza por la distancia o fuerza eléctrica por diferencial distancia, o mejor dicho, menos, porque en este caso estamos hablando ya de unidades escalares. Entonces, cuando hablamos de unidades escalares, ahí tenemos que ingresar ya con el signo. Cuando estoy moviendo ejercicio de fuerza,
eléctrica y ejercicio de campo eléctrico. Yo le decía a ustedes, no ingresen con signo, no ingresen con signo en la fórmula, ingresen eh, todos positivos. Lo que le va a decir si es negativo o positivo va a ser la ecuación que se va a generar o el diagrama de cuerpo libre. En el caso que si está el medio para la derecha positivo, medio para arriba positivo, medio izquierda y medio bajo negativo. Eso es no lo que nos van a dar ecuaciones negativas, o sea, ecuaciones negativas no, ecuaciones, pero con resultados negativos. Y al final vamos a ver la sumatoria y la resta para saber si el vector es hacia un lado, hacia el otro, si está en el primero, segundo, tercero o cuarto cuadrante. Ahora, cuando hablamos de unidades vectoriales, ahí sí tenemos que tener en cuenta los signos, porque al no ser vectorial, tenemos que meter con el signo para poder saber exactamente el comportamiento, ¿verdad? Entonces, como esto es una reacción a la fuerza externa, entonces efectivamente eh, a nosotros no nos interesa la fuerza externa, nos interesa el potencial generado por el campo, porque es un potencial eléctrico generado por la fuerza eléctrica. Entonces es el negativo de la fuerza eléctrica por el diferencial distancia, y eso es potencial eléctrico. ¿Se entiende? Sí. Y esto es justamente esto, ¿verdad? Es diferencial, ¿verdad? Diferencial potencial o diferencial de la energía potencial es igual a menos Q sub 0 por E, que es la fuerza, o el diferencial S, que es la pequeña distancia que se movió, o la pequeña, representando esa pequeña distancia justamente que se movilizó en el trabajo. Para un desplazamiento finito de la carga entre los puntos A y B, estamos hablando de un punto A y B, o sea, se movió de un punto a un punto B. No estoy diciendo que era 1 metro, 2 metros, 3 metros. Estoy dando nomás un recorrido de una recta AB. El cambio en la energía potencial del sistema entonces es delta U, que es igual a potencial B menos potencial A. O sea que él estaba en el B y llegó al A. ¿Qué significa esto? Potencial final menos potencial final. Siempre el delta U va a ser, o sea, siempre cuando se habla de diferencial es final menos inicial. Si él se va del A al B, significa que en el A él tiene un potencial y al irse a B, él tiene otro potencial. Entonces, el B sería el final y el A sería el inicial. Entonces, delta U va a ser potencial B menos potencial A. Este delta U, si hablamos justamente de un sistema de integrales, ¿verdad? El delta U, despejando justamente nuestra carga de prueba, tendríamos menos Q sub 0, va a ser el integral que va del A al B multiplicado por el campo por diferencial S, ¿verdad? Esto sería justamente la ecuación integral de lo que sería el campo de la energía potencial. La integración se efectúa a lo largo de la trayectoria que sigue a Q sub 0 cuando se mueve a B. Y la integral recibe el nombre de integral de trayectoria o integral de línea. Los términos son sinónimos. Puesto que la fuerza, que es justamente Q sub 0 por E, es conservativa, esta integral de línea no depende de la trayectoria seguida por A a B. Si la trayectoria entre A y B no hace alguna diferencia en la ecuación 25.1, ¿por qué solo se usa la expresión diferencial U igual a menos Q sub 0 por E por D, donde D es la distancia en línea recta entre A y B? Esa es la pregunta que dice. La energía potencial por unidad de carga. Entonces, acá nace justamente otro concepto, que sería la energía potencial por unidad de carga. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sería para ustedes el campo eléctrico? ¿Qué es el campo eléctrico? Si pueden definir. No, digan, pueden decir, pueden dar una definición. No importa que si está correcta, bien, pero si está incorrecta, bien, también no hay problema. O sea, una, una definición que les parezca interesante para qué es un campo eléctrico.
Un campo de fuerza, profesor. Es un campo generado por la fuerza eléctrica. Una zona de espacio donde pasa electricidad, sí, podría ser, podría ser. Pero el libro nos dice lo siguiente, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga, dice. ¿Se entiende eso? ¿Cómo, profesor? El campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. El campo eléctrico, O sea que si es mayor la carga, mayor el campo eléctrico. sí señor. No, 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 no. Si mayor es la carga, menor el campo. El campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. O sea que el campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga. ¿Y ya? U es energía potencial. V es potencial eléctrico. V es la energía potencial por unidad de carga. ¿Se dan cuenta la igualdad que hay? El, el potencial eléctrico, el potencial eléctrico es como el campo eléctrico a la fuerza, ¿se entiende? Perdón, el potencial eléctrico es como, sí, el potencial eléctrico es como el campo eléctrico a la fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica, ¿verdad? La fuerza eléctrica es a la fuerza de acción y reacción entre dos cargas, ¿verdad? El campo eléctrico es el campo generado por una carga. Al tener una carga, esa carga va a generar un campo eléctrico, ¿verdad? Eh, entonces, al existir una carga, existe una fuerza, ¿verdad? Existe un campo. Y ese campo es esa fuerza por unidad de carga, ¿verdad? Es esa fuerza por unidad de carga. La fuerza va a ser justamente ese campo multiplicado por esa carga. Entonces, el campo es la fuerza eléctrica por unidad de carga. La energía potencial hace referencia a la reacción de un trabajo externo generado por una fuerza externa que ingresa justamente una carga de prueba dentro de un hemisferio o dentro de un campo eléctrico. Ese campo eléctrico va a generar una reacción. Esa reacción va a ser contraria al movimiento generado por la fuerza externa. Entonces, si esto mueve un diferencial S, que es una distancia, no sé, 1 centímetro o 2 centímetros, esta reacción va a generar también un diferencial S. Y esto va a ser una fuerza, este trabajo va a ser una fuerza por un diferencial S. Fuerza por distancia es trabajo. La fuerza contraria va a ser la misma, una fuerza por distancia, solamente que en este caso es una fuerza eléctrica, porque la fuerza que se genera en el campo, que es la fuerza eléctrica. Esta fuerza eléctrica, si ponemos eso en evidencia, significa que la fuerza eléctrica es igual a campo por la carga sub cero, o sea, el campo por la carga de prueba. Y se multiplica por el diferencial S porque si esto movió 2 centímetros, él tiene que mover 2 centímetros contrarios, ¿verdad? Acción y reacción, tercera ley de Newton, ¿verdad? Entonces, este trabajo interno generado en el campo recibe el nombre de energía potencial. Es una energía potencial que se generó en el campo, porque es un sistema conservativo. Yo al mover esto dentro del campo a través de una energía cinética, porque yo estoy generando un movimiento, esa energía cinética se convierte en un potencial, se convierte en una energía potencial. Esto es mecánica. Cinética
genera energía potencial. Y la energía potencial luego va a querer generar una energía cinética. O sea, siempre normalmente es esto muevo hasta arriba, si dejo arriba, esto se convierte 100% en potencial, luego comienza a tener movimiento, se va a convertir nuevamente en cinética, luego toca el piso y se convierte otra vez en potencial. O sea, cinética, potencial, ¿verdad? Eh, este, esta energía interior, ¿verdad? Es la energía potencial. Hay un diferencial U que será el diferencial de energía potencial, que es justamente la diferencia de energía potencial que se da si analizamos una recta AB, el potencial final, o sea, la energía potencial final que había en este punto, y la energía potencial que había en este otro punto, ¿verdad? Movimiento de AB. Y cuando analizamos lo que es el potencial eléctrico, dice que es el potencial eléctrico es justamente esta energía potencial por unidad de carga, así como el campo eléctrico era la fuerza por unidad de carga. O sea, hay una semejanza entre campo y fuerza y potencial y energía potencial. ¿Se entiende eso? ¿Me comprenden? ¿Sí? ¿No? ¿Alguna duda? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Si se caña significa que se entiende, o si se caña significa que no tenían un huevo. ¿Me siguen? ¿Están siguiendo? Sí, bro. Bueno, como le digo, de repente parece un poco abstracto, bueno, abstracto, no sé por qué estoy diciendo abstracto, abstracto, pero este concepto abstracto es justamente es la interpretación física de, de la energía, ¿verdad? De la interpretación física de lo que nosotros estamos haciendo. Y tenemos que manejar esta interpretación física porque estamos en física, ¿verdad? Luego con esta interpretación nosotros vamos a llegar a una ecuación y luego esa ecuación vamos a aplicar con ayuda de conceptos matemáticos para llegar a eso, a un resultado de un ejercicio A, B, o C, o D, o E. Pero sí o sí tenemos que manejar los conceptos de física, ¿verdad? Para poder entender por qué es negativo. Pues no me así, por eso porque es negativo, ¿entendés? Y es negativo porque estamos hablando de una fuerza interna que genera ese movimiento negativo, ¿se entiende? Porque yo tengo que explicarle eso. Porque si no, no va a entender que porque es negativo. ¿Se entiende? Bueno, Sí, señor. bueno. Entonces, tenemos entonces que el potencial eléctrico va a ser la energía potencial dividido la unidad de carga, ¿verdad? Entonces, energía potencial, U. Potencial, B. O sea, B corta, ¿verdad? Después habla justamente de la diferencia de potencial, ¿verdad? Ya acá vimos justamente una diferencia de energía potencial y acá vimos, dice, el hecho de que la energía potencial sea una cantidad escalar significa que el potencial eléctrico es también una cantidad escalar. Así como la fuerza eléctrica era vectorial, el campo también era vectorial, porque el campo y la fuerza están directamente relacionados, ¿verdad? Entonces, si el potencial eléctrico es escalar, entonces la energía, o sea, si la energía potencial es escalar, el potencial eléctrico también es escalar, ¿verdad? Pues porque tienen esa relación de fórmula, ¿verdad? Entonces, el hecho de que la energía potencial sea cantidad escalar significa que el potencial eléctrico es también una unidad escalar. Y la diferencia potencial es delta V, que es igual al potencial V menos potencial A. Entre cualesquiera dos puntos A y B en un campo eléctrico se define como el cambio de energía potencial del sistema dividido por la carga de prueba. Entonces la delta V va a ser la diferencia, delta V va a ser delta U dividido la carga de prueba. Y eso va a ser básicamente el UV dividido la carga de prueba menos UA dividido la carga de prueba. O sea, el potencial es la energía potencial por carga de prueba. La diferencia de potencial no debe confundirse con la diferencia de energía potencial, son diferentes. Potencial es la energía por unidad de carga y la energía potencial es otra cosa.
La diferencia del potencial es proporcional al cambio de energía potencial y se ve justamente en la ecuación 25.3, que las dos se relacionan por medio delta U es igual a Q sub 0 por V. Entonces, acá nace justamente otra fórmula, ¿verdad? Voy a cortar, le voy a pasar esta fórmula. Este, el potencial eléctrico es una característica escalar del campo eléctrico, independientemente de las cargas que puedan ponerse en el campo. Sin embargo, cuando se habla de energía potencial, se está haciendo referencia al sistema carga-campo, ya que por lo general, ya que por lo general se está interesado en conocer el potencial eléctrico en la posición de una carga, así como una energía potencial causada por la interacción de la carga con el campo. Se sigue la convención común de hablar de la energía potencial como si perteneciera a la carga. Acá luego habla de mucho bla, 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 y luego llegamos justamente a esto, ¿verdad? Esto es lo que quiero compartir con ustedes. Eh, el potencial eléctrico se mide en volt, ¿verdad? Energía potencial se mide en joule. Joule. Potencial eléctrico se mide en volt, que es igual a joule sobre coulomb. P es coulomb relacionado a la carga de prueba Q sub 0 que ingresa en el campo eléctrico. Y tenemos nosotros al decir debe efectuarse, dice, un joule de trabajo para mover una carga de un coulomb a través de una diferencia de potencial de 1 volt. La ecuación 25.3 puede mostrar que la diferencia de potencial también tiene unidad de campo eléctrico por distancia. A partir de eso se deduce que la unidad del sistema internacional eléctrico es Newton sobre Coulomb, ¿verdad? También puede expresarse, o sea, lo que dice es que potencial, potencial es igual, ¿verdad? Está medido en 1 volt, que es igual a 1 Newton sobre Coulomb. Porque así como se mide en unidad, eh, eh, se mide en conceptos mecánicos, ¿verdad? También, eh, también se mide en conceptos eléctricos. O sea, esto hace referencia a esto.
fuerza por distancia, ¿verdad? Que es Newton, fuerza es Newton por distancia, ¿verdad? Y estos son conceptos eléctricos y estos son conceptos mecánicos. Entonces, como también está relacionado con conceptos mecánicos y conceptos eléctricos, entonces cuando hablamos de volt, que es igual a 1/Joule, también podemos hablar que, que la diferencia potencial también de unidad de campo eléctrico por distancia. A partir de ahí se deduce que la unidad del sistema internacional es justamente Newton sobre Coulomb. Puede expresarse como volt por metro, ¿verdad? Entonces, un Newton sobre Coulomb también es igual a un volt por metro. Luego tenemos, dice, una unidad de energía utilizada comúnmente en la física atómica y nuclear es el electrón, que sería el eV, el electron volt, el cual se define como la energía que un electrón o un protón gana o pierde al moverse a través de una diferencia potencial de un volt, puesto que un volt es igual a un joule sobre Coulomb y puesto que la carga fundamental es aproximadamente 1,60 por 10 elevado a la menos 19 Coulomb. El electrón volt se relaciona con el joule de manera siguiente. Un electrón volt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 por volt, y eso es igual a 1,60 por 10 elevado a la menos 19 joule. Esto está relacionando el Coulomb. Coulomb por volt es igual a joule. Esto habla de diferencia de potencial eléctrico uniforme. Estas son deducciones integrales. Va mostrando, más bla bla bla, más bla bla bla. Y esto para poder llegar justamente a esta igualdad. Esto habla justamente del cambio de energía potencial de la carga. Antes hablamos de un diferencial S, pero cuando hablamos de una distancia mayor, estamos hablando de S. Entonces, igualdad es para lo que sería la fórmula general. O tarde, pero claramente de conceptos, más diferencial. Eh, Acá habla de una deducción de lo que sea potencial eléctrico, energía potencial de bioscaras puntuales. Esto sería, esta parte sería es interesante, dice. El potencial eléctrico de dos máscaras puntuales se obtiene aplicando el principio de superposición, es decir, el potencial eléctrico total en algún punto P debido a varias caras puntuales. Es la suma de los potenciales debido a las caras individuales. Para un grupo de caras puntuales se puede escribir el potencial eléctrico total en el punto P, la forma V, que es el potencial, es igual a la constante eléctrica, la sumatoria entre QI y RI, para que serían las cargas totales y la distancia, ¿verdad? Donde el potencial se considera otra vez igual a cero en el infinito. Y RI es la distancia del punto P a la carga QI. Advierte que la suma de la ecuación es bla, bla, bla. O sea, en realidad, en pocas palabras, lo que queremos llegar a esto, ¿verdad? Esto sería para nosotros. Yo después le voy a mostrar justamente un resumen que dice. Pasa que el libro pues, de repente es un poco complejo en sus explicaciones y se va un poco en mambo también, ¿verdad? Pero quería mostrarle igual cómo está en el libro y después les muestro mi resumen. Dios mío, cómo está la pega.
Fórmula, fórmula de energía potencial total para cuando tenemos dos cargas. Esto es la energía potencial cuando tienen dos cargas. O sea, considera la energía potencial de un sistema de dos partículas cargadas. En realidad, dos cargas no, dos partículas. Corrijo. Dos partículas cargadas. Con las cargadas. En un sistema de dos partículas cargadas, si V1 es el potencial eléctrico en el punto P debido a la carga Q1, entonces el trabajo que un agente externo debe realizar para llevar una segunda carga Q2 del infinito al punto P sin aceleración es Q2 por V1, ¿verdad? Por definición, este trabajo es igual a la energía potencial U del sistema de dos partículas cuando éstas están separadas por una distancia, R12. En consecuencia, se puede expresar la energía potencial como la energía potencial es igual a la carga eléctrica, carga generada, partícula cargada 1 por partícula cargada 2 sobre, ¿ven esto? No es R12 al cuadrado, es R12. O sea, la energía potencial es la constante eléctrica multiplicado por la carga 1 por la carga 2 dividido R12, la distancia entre la carga 1 y la carga 2, no al cuadrado. Esto quiere confundir mucho y muchas veces se equivocan en el examen porque ponen R12 al cuadrado. Que no les pase, que no les pase. Observen que si las cargas son del mismo signo, U es positivo. Esto es, eh, esto es consistente con el hecho de que un agente externo debe efectuar trabajo positivo sobre el sistema para acercar las dos cargas entre sí, porque las cargas en sí se repelen, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una carga positiva y tengo otra carga positiva, la única forma para que esas cargas se acerquen es que yo genere una fuerza, o sea, genere un trabajo externo que voy a empujar la carga 2 para acercar junto a la carga 1, ¿verdad? Y a eso hace referencia y dice que es un trabajo positivo, ¿verdad? Y luego entre las dos cargas se van a repeler, ¿verdad? Y ahí eso va a ser, va a tener va a tener una reacción, ¿verdad? Que va a ser justamente eh, con dirección opuesta. Tenemos entonces, dice, si las cargas son del signo opuesto, la U es negativa. Esto significa que debe realizarse un trabajo negativo contra la fuerza atractiva entre las cargas distintas para que se pueda acercar entre sí, ¿verdad? Si el sistema hay más de dos partículas cargadas, el sistema potencial total se puede obtener calculando U para cada par de cargas sumando los términos algebraicamente, por ejemplo. Entonces, esto es fórmula de energía potencial total cuando tenemos más de dos partículas cargadas. Un ejemplo, ¿se ve? Acá tenemos ya un ejercicio muy interesante. Antes de llegar al ejercicio, les voy a mostrar el resumen. ¿Se ve ahí?
Se ve bien, profe. Sí, se ve. Espectacular. Acá como en el resumen fue del 7 de abril del 2020. ¿Verdad? Habla del capítulo 25, la diferencia de potencia y potencial eléctrico. Habla un poco que la ley de Coulomb es conservativa, el potencial eléctrico dice que es una cantidad escalar. Esto se puede emplear para escribir los fenómenos electrostáticos de manera más simplificada. La B corta, así como hablamos del potencial eléctrico, que básicamente es el trabajo por unidad de carga para mover una carga en el campo electrostático, ¿verdad? La U es la energía potencial, que es la energía mecánica asociada a la localización de un cuerpo dentro de un campo de fuerza. El potencial eléctrico es igual a la energía potencial por unidad de carga. Efectivamente, V es el potencial eléctrico, U es la energía potencial, entonces el potencial eléctrico es la energía potencial por unidad de carga. Y es independiente del valor de Q sub 0, al igual que también es independiente cuando hablamos de campo eléctrico, el Q sub 0 también es independiente, ¿verdad? Entonces, por eso yo le decía que el potencial eléctrico y el campo eléctrico son similares en concepto, ¿verdad? Solamente que uno es vectorial y el otro es escalar. Entonces, y tiene un valor único en cada punto en el campo eléctrico. Entonces, en cada punto del campo eléctrico se tiene un valor de potencial eléctrico, ¿verdad? Por eso que podemos analizar justamente la diferencia de potencial eléctrico en el punto A y en el punto B. Entonces, el potencial eléctrico que sería delta B es la diferencia de potencial eléctrico, que es potencial eléctrico B menos potencial eléctrico A. Y esto es diferencia potencial entre cualesquiera dos puntos A y B, ¿verdad? Tenemos que el potencial eléctrico también sería la diferencia, o sea, el delta B, que sería la diferencia de potencial eléctrico, es igual al delta U, que es la diferencia de la energía potencial por unidad de carga. Y esto va a ser igual a, dice, menos, y esto es integral de A a B por campo por diferencial delta S. Y esta menos dice justamente, dice, es menos, ¿por qué? Porque dice la fuerza que es Q sub 0 por E es conservativa debido a que las fuerzas individuales descritas por la ley de Coulomb son conservativas. La carga de prueba al moverse dentro de un campo por acción externa realiza un trabajo negativo, que es lo que yo estuve tratando de explicarle a ustedes, ¿verdad? Que por eso esto es negativo, porque estamos hablando justamente de la reacción a una fuerza externa. Vimos también que cuando hablamos de potencial eléctrico, estamos hablando de, se utiliza, en sistema internacional se utiliza el volt, y el volt es igual a un joule sobre Coulomb. ¿Por qué? Porque joule es la U, que es la energía potencial, y C es el Coulomb, que es la propia carga. Entonces, un volt es igual a un joule sobre Coulomb, ¿verdad? Entonces tenemos el delta U es igual a UV menos UA. Delta U, que es igual a UV menos UA, significa que el diferencial energía potencial es igual al diferencial energía potencial en el punto B menos el diferencial potencial en el punto A. Delta U va a ser igual entonces a V por VB. La energía potencial es igual a la carga por el potencial eléctrico. Entonces, la energía potencial en el V va a ser justamente la carga que está en B por el potencial en B, menos el potencial en A, que va a ser la carga en A por el potencial en A. Entonces el diferencial U va a ser la diferencia que hay entre la carga B por el potencial B menos carga A por el potencial A. Tenemos también que 1 sobre Coulomb es igual a 1 volt sobre metros, porque la diferencia de potencial tiene unidad de campo eléctrico por distancia, por lo que también se puede expresar en volt por metro. Cuando hablamos de potencial eléctrico y energía potencial debido a caras puntuales, que es lo que estuvimos viendo también ahí en la parte del libro, habla que el volt es igual a la constante eléctrica por la carga sobre R. Entonces tenemos que el campo por el diferencial S es igual a la constante eléctrica por la carga por R al cuadrado por el vector por el diferencial S. Entonces acá muestra más o menos lo que sea el concepto de la acción en el campo eléctrico
para un punto A y un punto B. Acá tenemos una carga, acá tenemos un punto A, acá tenemos un punto B. Entre la carga de prueba y el punto A hay una distancia RA. Entre la carga y el punto B hay una distancia RD. Entonces, esta carga va a tener un potencial en este punto y esta carga va a tener un potencial en este punto. El diferencial V es justamente la diferencia potencial que hay entre este punto y este punto. El potencial eléctrico de dos o más cargas puntuales se obtiene aplicando el principio de superposición, es decir, el potencial eléctrico total en algún punto P debido a varias cargas puntuales, la suma de los potenciales debido a las cargas individuales. Para un grupo de cargas puntuales se puede escribir, y esto también vimos, ¿verdad? Que el potencial es igual a la carga eléctrica, la sumatoria en I de carga sobre R, o sea, carga I y R. El potencial se considera de cero al infinito. Considera ahora la energía potencial de un sistema de dos cargas puntuales. Si V1 es el potencial eléctrico en el punto P debido a la carga Q1, entonces el trabajo que un agente externo debe realizar para llevar una segunda carga Q2 del infinito al punto P sin aceleración es Q2 por V1. Por definición, este trabajo es igual a la energía potencial U del sistema de dos partículas individuales cuando están separadas por una distancia R12. U entonces, que la energía potencial es igual a la constante eléctrica, carga 1 por carga 2 por R12, que es la distancia justamente entre ambas. U es positiva, ya que el agente externo debe actuar un trabajo positivo sobre el sistema, ya que ambas cargas se repelen. Un sistema negativo si son cargas de signo contrario. Si el sistema posee más de dos cargas, dos partículas cargadas, se utiliza justamente esto es para dos partículas cargadas. Y si tenemos más de dos partículas cargadas, tenemos que la energía potencial es igual a la constante eléctrica multiplicada por la carga 1 por la carga 2, dividido la distancia 1, 2, más carga 1, carga 3 por la distancia 1, 3, más la carga 2 por carga 3 por la distancia 2, 3. Entonces acá tenemos justamente carga 1, carga 2, carga 3, y entre la carga 1 y la carga 2 tenemos la distancia 1, 2, entre la carga 2 y la carga 3 tenemos la distancia 2, 3, y entre la carga 1 y la carga 3 tenemos la distancia 1, 3. Mirando acá, aparentemente parecen vectores, ¿verdad? Parece un ejercicio de vectores, pero se van a dar cuenta que no, estos son ejercicios de unidades escalares, y entonces es mucho más sencillo que el vectorial. Ejemplo, ejercicio. Una carga Q1 de 2 microcoulombs se coloca en el origen y una segunda carga Q2 que es de menos 6 microcoulombs se encuentra en el punto 0,3 metros, como se muestra en la figura. Encuentra el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuyas coordenadas son 4, 0. O sea que el ejercicio tenemos que el Q1 está en el origen y vale 2 microcoulombs y el Q2 está en el punto 0,3, que sería justamente en el punto 0 para el eje X y en el punto 3 para el eje Y. Del origen a 4 metros se sitúa justamente una carga P, ¿verdad? Tenemos entonces 3 metros, 4 metros, y esto sabemos que si tenemos 3 metros y 4 metros, la distancia entre el 2 y el P es 5 metros, porque sería 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, serían 9 más 16, son 25, raíz de 25 da 5. Entonces la distancia entre esa carga 2 y el P son 5 metros, ¿verdad? Vean lo fácil que es potencial eléctrico. Potencial eléctrico tenemos que es eh, me queda una duda de este. Un poco este mismo ejercicio, ¿no? Creo que sí.
A mí me parece. Solamente que el mío está un poco más desarrollado. Espectacular. Tenemos que encuentra el potencial eléctrico total en el punto P. Se ve que dice VP. ¿Qué sería VP? VP es el potencial eléctrico en el punto P. ¿Se entiende, verdad? Sí, bro. Sí, brother. Si nosotros después, si el ejercicio nos pide en un punto Q, le vamos a llamar VQ. ¿Se entiende? Sí, brother. A eso no se refiere. Entonces, el potencial eléctrico en el punto P es igual a la constante eléctrica multiplicada carga 1 por la distancia R1 más la carga 2 por la distancia R2. Esta fórmula parece nueva, pero en realidad nosotros teníamos que el V pues es la constante eléctrica multiplicada por la carga dividido R, ¿cierto? La constante eléctrica pues siempre es una constante, por eso se llama constante eléctrica. Si yo quiero saber el potencial eléctrico entre 1 y 2, sabemos que la sumatoria del potencial es una unidad escalar, ¿cierto? Entonces yo puedo poner la constante eléctrica como un factor de ambas sumas. Entonces yo pongo esto adelante y nada más hago la sumatoria entre Q1 sobre R1 más Q2 sobre R2, porque esto va a multiplicar a esto y esto también va a multiplicar a esto. Entonces, la constante eléctrica es 8.99 por 10 a la 9 y eso multiplico por 2 por 10 elevado a la menos 6 dividido 4, que sería justamente 2 microcoulomb dividido 4, que es la distancia entre Q1 y el punto P. Acuérdense que esto siempre no es al cuadrado. Eso es lo que tienen que atender. No hagan al cuadrado, no pongan al cuadrado, no se equivoquen. Esto era el 50% de las equivocaciones en los años anteriores. Es, es justamente porque confunden la fórmula de fuerza y campo eléctrico, porque siempre es al cuadrado. Entonces ponen este al cuadrado y ¿qué pasa? Está mal. Entonces no confundan. Posiblemente la gente a lo mejor que no está participando en la clase hoy, cuando tengamos justamente un repaso de esto, no van a comprender el por qué es negativo y también no van a comprender el hecho de que del por qué estamos hablando de una división por un número que no da al cuadrado, ¿verdad? Porque siempre la tendencia es hacer al cuadrado, porque fuerza era así y campo era así, pero potencial no. Entonces, tenemos 2 por 10 elevado a la menos 6 dividido 4 más, y esto ingresa con el signo. Se ve que ingresa con el signo, se nota acá en la imagen, ¿ven? Sí se ve, profe. Y ahora un poco, ¿y por qué ingresa con el signo? A ver si entendieron lo que le comenté. Porque es escalar. Porque es escalar. Por Esta unidad es la escalar. porque es escalar. Por eso tenía que ingresar con el signo. Entonces, 2 por 10 elevado a menos 6 dividido 4 más, y esto sería menos 6 por 10 elevado a menos 6 dividido 5. Lo que está acá sale un número negativo y esto multiplicar por 8.99 por 10 a la 9 sale justamente menos 6.29 por 10 a la tercera newton metros sobre coulomb. Y esto es la misma cosa que volt, ¿verdad? ¿Por qué? Newton metros sobre coulomb es la misma cosa. Un newton sobre coulomb es igual a un volt sobre metro. Si yo despejo volt,
va a ser igual. Eso es lo que yo justamente pregunté ayer, profesora. El tema de los signos. Sí, justamente. Hay Newton menos sobre Coulomb. Es puro despeje nomás. Entonces, el ejercicio nos sale justamente en Newton medio. O sea, si nosotros cancelamos, bam, 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 nos sale Newton medio sobre Coulomb y eso pues es igual a Volt, ¿verdad? Y sabemos que justamente el potencial se mide en Volt, ¿verdad? Tenemos que un Volt es igual a un Newton metro sobre Coulomb, porque tenemos que un Newton sobre Coulomb es igual a un Volt sobre metros. Ahora dice, encuentre el potencial eléctrico total debido a estas cargas en el punto P, cuya coordenada es 4, 0, dice. Antes pedía 0, 3, ahora pide 4, 0. Ahora tenemos justamente el Q1 que está en el origen, el Q3 que está... luego, Q1 se coloca en el origen y la segunda carga se coloca, se encuentra, ok, la carga de menos 6, 0, 3. Esta carga punto P, voy a poner todo, ok. Encuentre el cambio, dice, encuentre, se entiende mejor en el libro. Encuentre el cambio, el cambio en energía potencial, sí. Está hablando justamente de la diferencia de energía potencial de un punto a otro punto. Encuentra el cambio, y acá lo que faltó es de energía. No sé por qué dice el cambio, no me puse. Tiene que ser el cambio en energía potencial, tiene que ser. Encuentra el cambio de la energía potencial, se tendría que ser acá. Encuentra el cambio de la energía potencial de una carga de 3 microcoulomb que se mueve desde el punto infinito instalado en el punto P. O sea que una carga que estaba en infinito se instala en el punto P. Este punto P está justamente a 3 metros. Entonces, en este punto P se pone una carga de 3 microcoulomb. Entonces dice, encuentre el cambio de energía potencial de una carga de 3 microcoulomb que viene del infinito y una fuerza externa le conduce hasta el punto P. Entonces, lo que se dice es delta V, ¿verdad? Va a ser el potencial V que tenía menos el potencial A. El potencial V es justamente el potencial final, ¿cierto? Y el potencial A es justamente el potencial inicial. Este potencial final es justamente el potencial en el punto P. Y el potencial inicial es en el infinito, porque él dice que él viene del infinito y viene al punto P. Entonces, V es energía potencial dividido la carga de sub-cero, que es la carga de prueba. Y esto es Vp, ¿verdad? Vp. Y el potencial infinito va a ser la energía potencial de infinito dividido la carga de prueba. Y es lo que dice justamente que la energía potencial de infinito se toma como cero, ¿verdad? Que no existe energía potencial de infinito. A ver si acá tiene una explicación del por qué no existe. Y físicamente se puede interpretar como si esta posición indicada, pero pudo estar en el infinito. El trabajo que un agente externo de actuar del infinito a su posición es... Ta, ta, ta.
Primer término, los últimos dos términos representan el trabajo requerido para llevar la carga de Q3 en infinito a su posición. El resultado es independiente al orden en el cual se transportan las cargas. La expresión de energía potencial, los cargas puntuales, la carga. Hay una aplicación bien. Acá está. El potencial eléctrico de dos más cargas puntuales se obtiene aplicando el principio de superposición. Es decir, el potencial eléctrico total en un punto P debido a varias cargas puntuales, la suma potencial debido a las cargas individuales. Para un grupo de cargas puntuales se puede escribir el potencial eléctrico total en el punto P de esta forma, ¿verdad? Desde el potencial se considera otra vez a cero en el infinito y RI es la distancia entre el punto P y la carga. Advierte que la suma de la ecuación es una suma algebraica de escalares en lugar de la suma vectorial. En realidad, ¿sabes lo que pasa? En realidad, el tema de interpretación del infinito, ¿verdad? No es que se habla de un infinito como que la carga estaba en el infinito en algún lugar del espacio, ¿verdad? Sino que es como que esto es la carga y esto está suelto, ¿verdad? Entonces, esto yo muevo del lugar donde estaba suelto, que él estaba parado, ¿verdad? Él estaba parado en algún lugar. Si yo esto de la mesa subo, él tiene una energía potencial. Y esta energía potencial se generó porque yo de la mesa subí. La energía potencial es masa por gravedad por altura, ¿cierto? Entonces, yo hice que esta fuerza externa genere una energía potencial neta. Pero si esto está parado, es cero, ¿verdad? Su energía es cero, porque él está parado, imagínense parado en el piso, ¿verdad? Él no tiene movimiento, entonces no tiene energía cinética, y él está parado en el piso, no tiene ninguna altura referencial, entonces también su energía potencial es cero. Entonces la interpretación de energía potencial o el potencial inicial, diciendo que viene el infinito al punto P, es que inicialmente él estaba parado y de ahí yo muevo hasta un punto P, donde ahí sí él tiene un potencial diferencial, ¿verdad? Que es el potencial generado por el campo eléctrico, ¿verdad? Entonces, el potencial es justamente la energía potencial por unidad de carga, pero el potencial infinito él toma como que es cero, ¿verdad? Y él toma que el potencial infinito es cero porque la energía potencial en el infinito es cero. Y como el potencial es la energía potencial de unidad de carga, entonces como la energía potencial ya es cero, entonces el potencial también es cero. Entonces tenemos nosotros que el potencial en el punto P de la carga Q3 va a ser la energía potencial dividido justamente en la carga Q3. Entonces la energía potencial, si yo despejo, va a ser igual al potencial multiplicado por la carga 3. Y esto es igual a menos 6.29 por 10 elevado a la tercera, que es el resultado que me salió en el ejercicio anterior, multiplicado por 10 elevado a la menos 6, que es justamente los 3 por 10 a la menos 6. Y esto me sale menos 18.9 por 10 a la menos 3 joule, ¿verdad? Entonces, a esto se le llama trabajo necesario por un agente externo para quitar la carga desde el punto P de regreso al infinito, pero positivo, ¿verdad? Entonces, no sé si en el libro está aclarado también de esa forma. Yo suelo poner esos detalles, pero el libro, pues, de repente, él. Ah, no, aclara también, dice menos 18.9 joule, por consiguiente, puesto que W es igual a menos delta U, tendría que efectuar un trabajo positivo por un agente externo para quitar la carga del punto P de regreso al infinito, ¿verdad? Es lo que dice justamente que el trabajo en este caso es así, porque las cargas son positivas. Ujú. En fin, lo que les quiero recalcar nomás es que, ¿qué dificultad vieron en este ejercicio? Ninguna. Nada más, de repente la dificultad es la interpretación física de los conceptos, ¿verdad? Pero si nosotros hablamos de aplicación directa de fórmula, esto no es difícil y esto mucho menos, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ir haciendo nosotros son más ejercicios, ¿verdad? De potencial eléctrico para poder ir
para poder ir asimilando, ¿verdad? No hay mucha complicación con potencial eléctrico, o sea que al ser unidad escalar es más con más manejo de conceptos y de hecho que tampoco, o sea, fuerza eléctrica y campo eléctrico también no es complicado en lo que es física. Es trabajoso la parte matemática por el tema de la interpretación de los vectores y toda la cosa, ¿verdad? Pero la parte física en cuestión es aplicación directa de fórmula. Y esta parte de potencial eléctrico es al revés. La parte física es un poco más complicado de comprender. No es difícil, es un poco más complicado de comprender nada más, de interpretar. Por la parte matemática en compensación es mucho más sencilla. ¿Se entendió todo? Sí, bro. Quiero ver. Bueno, espectacular. Sí, Dejamos bro. entonces por hoy hasta acá. Hagan sus foros, presenten sus trabajos a tiempo y nos vemos la próxima semana. El lunes tenemos clase y el martes tendríamos nosotros nuestro parcial que sería de forma virtual, ¿verdad? A través de un cuestionario que vamos a hacer a través de la plataforma. Entonces, estén también todos con sus situaciones administrativas solucionadas, porque si no se le va a complicar el momento de rendir el cuestionario en la plataforma. Y yo sé que no es fácil, pero es así, ¿verdad? Se le va a complicar el momento de rendir. Entonces, traten de solucionar ese tema también para que puedan rendir sin problema y llegar bien al examen final. ¿Estamos? Profesor, Vale, profe. Sí, te escucho. el lunes es feriado y nada, no sé si te olvidaste. Y se recupera el viernes. Ah, cierto, cierto, Así como cierto, cierto. la semana Sí, pasada. sí, 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 sí. Lunes es feriado, cierto, cierto. Bueno, entonces ya tendríamos directamente nuestro parcial el martes y recuperaríamos el viernes. Tienes razón, tienes razón. Profesor, y en el parcial entra potencial también. Sí, 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 sí. Fuerza, eh, fuerza, campo y potencial. Pero potencial, si te das cuenta, no es complicado. O sea, aplicación directa forma más. Y el tipo de ejercicio que vamos a ver, ya acabaste de ver. O sea, más complicado que esto no va a ser. Dale, profesor. Gracias. Dale, dale. ¿Qué vamos haciendo Vale, entonces? bro, no, Dale, profe. Gracias. Nos vemos, chao, chao, Dale, chao. bro. Chau, chau.